Buenos días, amada iglesia. Es un gusto poder estar una vez más reunidos para adorar a Dios. ¿Ya saludaste al que está junto a ti, quizá hoy en tu microiglesia? Si no lo has hecho, te doy la oportunidad que lo hagas. Salúdale, bendícele, dale unos 5, chócalas o no sé cómo quieras hacerlo, pero dile qué bueno que estamos hoy juntos, congregados para adorar a Dios. Y bueno, permíteme iniciar este tiempo de reunión con el Salmos 46, versículo 1. Solo voy a leer el primer versículo, pero quiero invitarte a que tú lo puedas leer en tu hogar hoy antes de irte a dormir. ¿Qué te parece? Te dejo este reto, ¿ok? Salmos 46, 1 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Me gusta mucho este salmo en general y nos habla de la fidelidad de Dios y cómo Él siempre está dispuesto, Él siempre está ahí para ti. No importa lo que estés pasando, lo que esté sucediendo, lo que estés viviendo. Quizás ha sido una semana tormentosa, quizás ha sido una semana buena, quizás ha sido una semana de retos. No importa cómo sea, Dios está contigo. Él es tu amparo, tu fortaleza, tu roca firme, el que te sostiene. Y qué hermoso es poder tener estas promesas de Dios para nuestra vida. Entonces, pues, ¿qué te parece si con este pensamiento en nuestro corazón de que Él está por nosotros y para nosotros, podemos hoy comenzar este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración? Y quiero invitarte, olvídate de todo lo que está a tu alrededor, olvídate de todo aquello que dejaste atrás. Hoy enfócate en adorar y bendecir a Dios y amarlo y deleitarte en Él, y que Él pueda tener esa conexión contigo y tú con Él para poder experimentar su presencia y su gloria. Vamos juntos a adorar a Dios.
el nombre de Dios. Ponemos nuestra esperanza en ti. Tomamos una decisión consciente en este día de poner nuestra esperanza solo en ti, Jesús. Confío en ti. No en mi corazón, confío en ti. Y no en mi corazón, confío en ti. No en mis pensamientos, confío en ti. No en mis emociones, Confío en ti. solo en ti, Jesús. Confío en ti. Oh, confío en ti. Yo confío en ti. Mi esperanza está En el nombre de Dios, el nombre de Dios, y mi refugio está en el nombre de Dios, el nombre de Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A ti correré, a ti correré, a ti correré. Eres mi esperanza. Eres mi esperanza. Esperanza. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A ti correré, a ti correré y seré levantado en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Vamos a declarar una vez más la batalla.
la batalla has vencido ya. Por el valle tu gracia triunfará. Cristo eres grande, tu nombre siempre exaltaré. No importa lo que estés enfrentando, la batalla La batalla has vencido ya. Cristo ya venció. Por el valle tu gracia triunfará. Cristo eres grande, tu nombre siempre exaltaré. Declaramos la victoria en el nombre de Jesús. La batalla has vencido ya. Por el valle tu gracia triunfará. Cristo eres grande, tu nombre siempre exaltaré. Muy bien, ya tuvimos un tiempo maravilloso de adorar a Dios, pero quiero invitarte a que continuemos adorándole con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Esta también es una forma de adoración que agrada al Señor, porque Él mira tu corazón, mira mi corazón, lo escudriña y Él sabe las intenciones de nuestros corazones. Entonces quiero invitarte a que podamos ser generosos hoy en sembrar en el reino de Dios. Quiero animarte a que des tus diezmos, tus ofrendas y aún más allá, que seas más generoso de lo que ya has sido. Y si no has comenzado a hacerlo, bueno, pues este es un buen momento. Quiero compartir contigo 2 Corintios capítulo 9 en el versículo 5 y dice así: así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Me gusta la Nueva Traducción Viviente, cómo dice las cosas, ¿no? Muy claras, muy directas y muy entendibles. Y creo que el propósito y la enseñanza aquí es que nuestra ofrenda pueda ser voluntaria, pueda ser de un corazón dispuesto, de un corazón que no retiene nada, de un corazón que no está pensando, ay, es que esto, es que aquello. No, es un corazón dispuesto a dar, dispuesto a sembrar y sobre todo dispuesto a obedecer lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué te parece si preparas tu diezmo, tu ofrenda y vamos a bendecirlo? Vamos a darle gracias a Dios por ello. Y mientras tú te estás preparando, yo también quiero recordarte que este mes nosotros estamos recolectando nuestra ofrenda especial para África. Recuerda que nosotros cada año estamos enviando una ofrenda especial que está bendiciendo el ministerio allá de la Escuela Bíblica Móvil. Quiero animarte a que no te quedes fuera. Sé parte de esta bendición. Esta es la puerta que Dios ha abierto para nosotros como iglesia para poder sembrar y queremos hacerlo con fidelidad y con generosidad. Entonces también quiero pedirte que te dispongas para hacerlo, ya sea que lo hagas cada semana o lo hagas como una ofrenda general una sola vez al mes. Que bueno, que solo es este mes de marzo que lo estamos haciendo. Entonces, si tienes alguna duda, escríbenos, pregúntanos, que estamos listos para responderla, pero no te quedes fuera de esta oportunidad. Vamos a bendecir nuestros diezmos, nuestras ofrendas y a pedir a Dios que Él traiga bendición sobre tu vida, sobre mi vida y que nosotros podamos seguir creciendo en esta área.
Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das de sembrar en tu reino con un corazón generoso, con un corazón voluntario, con un corazón lleno de agradecimiento para ti. Bendecimos cada familia, bendecimos la economía de cada una de las familias y declaramos, Señor, que tú traes bendición sobre nuestras vidas hasta que sobreabunda. Gracias por nuestros hermanos que siembran, que ofrendan, que diezman, que son fieles. Yo te pido, Padre, los bendigas abundantemente y que aún les des más allá de los que ellos puedan imaginar hoy, en este día, en este mes, en este año. Bendice sus economías y te damos gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues ahora quiero invitarte a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios. Qué importante es poder recibir la palabra, es poder aprender, que nuestro espíritu siga siendo edificado, que nuestra mente siga siendo transformada y nuestra vida siga siendo retada por medio de la palabra de Dios. Vamos a aprender juntos. Buenos días y bienvenidos. Qué gusto saludar a cada uno de ustedes. Pues hoy estamos aquí para platicar un poco acerca del hecho de que Dios está hablando, que Dios sigue hablando el día de hoy. La semana pasada yo compartí un poco acerca de la palabra de Dios y cómo nosotros obtenemos la victoria a través de la palabra de Dios. Y estábamos hablando de la palabra escrita, ¿no? No la palabra profética necesariamente, aunque eso también es importante. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el asunto de la palabra profética. Yo he invitado a Ana para estar con nosotros, en primer lugar porque es una excelente maestra de la palabra de Dios. Eso lo digo yo, y yo sé que también lo dicen muchos otros, pero también por el hecho de que ella ha tenido algo de experiencia en esto, en sus entrenamientos que ha tenido a través de la escuela que está asistiendo. Y yo sé que pues Dios la usa también en gran manera para dar palabra profética y para hablar a la vida de las personas. Entonces, pues el día de hoy vamos a cubrir básicamente 4 puntos y quiero dejarles esos puntos primero. En primer lugar, Dios quiere comunicarse con nosotros. Segundo, debemos anhelar la profecía. Tercero, Dios habla por medio de conversaciones. En otras palabras, no es solamente Dios hablando, sino también nuestra respuesta hacia Él. Y la Biblia es nuestra autoridad superior. Esas son las 4 cosas que queremos cubrir el día de hoy, pero vamos a comenzar con un momento de oración. Padre Celestial, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios que sigues hablando a nuestras vidas. No nos dejas nada más así con un libro, la Biblia que tú escribiste hace muchos años, sino que también continúas hablando con nosotros el día de hoy. Te pido que nos des sensibilidad para escuchar tu voz y también para crecer en nuestra relación contigo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a meternos a nuestro material entonces, y nuestro primer punto es: Dios quiere comunicarse con nosotros. Y creo que esto es algo que todos de nosotros tenemos que entender, ¿no? Que Dios quiere comunicarse con nosotros. Y creo que ahí es donde muchas personas, a lo mejor por eso viene tanto la idea, ¿no? Porque hay muchos cristianos que creen que Dios ya no habla, que dejó de hablar cuando se cerró el canon de las escrituras, ¿no? Se acabó Apocalipsis, Dios ya no habla, los apóstoles originales, los 12 ya murieron, Dios ya dejó de hablar. Sí lo hacía y creemos que lo hacía, pero ya terminó, ¿no? Y luego están ahora como nosotros creemos que Dios sigue hablando. Y para mí, ¿por qué yo creo que Dios sigue hablando? Bueno, yo creo que Dios sigue hablando porque me ha hablado a mí, y creo que es lo más impresionante, ¿no? Y muchas personas piensan que Dios dejó de hablar hasta que tienen un encuentro radical con la presencia de Dios, y es lo que me encanta de la palabra profética y de todo esto. En sí, el propósito de Dios hablándonos a nosotros es porque quiere una relación con nosotros, es porque Dios quiere hablarte a ti, es porque Dios te ama, te conoce, sabe quién eres y Él quiere estar contigo. No hay nada que Dios no haría para estar contigo, y por eso Él habla. Y creo que es importante recordar el hecho que Él no ha dejado de hablar. Antes de decir Dios habla, creo que tenemos que decir Él nunca dejó de hablar. A lo mejor no estabas escuchando o prestando atención, pero Él nunca ha dejado de hablar. Entonces Dios ha hablado desde la creación hasta el día de hoy y seguirá hablando, porque Dios es un Dios que se comunica
con su pueblo. Sería como que muy fuera de lo normal que Dios dejara de hablar. Es como en una relación de seres humanos, ¿no? ¿Te imaginas que nada más una persona dejara de hablar y ya no hablara por el resto de su vida? Eso pasa un poquito cuando a lo mejor te enojas con alguien de tu familia, ¿no? Ya no le hablas un ratito. Y es como que, uy, me está tratando así de silencio y ya después hablas otra vez. Pero honestamente fuimos creados para tener comunicación y cuando no la tienes es como que... O cuando incluso le escribes a alguien y no te contesta, o estás preocupado por un amigo y le escribes y nada, y tú así de, ay Dios, ¿se habrá ofendido conmigo? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Porque fuimos creados para esa comunicación con otras personas. Sí, y también fuimos creados para comunicación con Dios. Y Dios sigue hablando el día de hoy, habla con nosotros. Y pues somos parte de su familia. Y como lo que estaba diciendo Ana hace un momento, pues entre amigos, entre familiares, siempre estamos hablando, ¿no? Es imposible pasar el día sin estar platicando, por lo menos un poquito. Sí. Depende un poco de la personalidad de cada quien, ¿no? Es algo que hemos notado que luego si mi esposa no está y nada más está Ana conmigo, ¿verdad? Podemos Somos estar muy callados. Sí. Estamos horas, él trabajando en su computadora, yo trabajando, haciendo tareas, haciendo cosas. Llega la hora de comer, ¿qué vamos a comer? Y así, ¿no? Y cuando está mi mamá es así como que ella siempre está hablando, que mira que pasó esto, que te cuento esto, que el otro y el aquello. Entonces hay más como que ruido en la casa, así no somos muy solemnes. Pero Dios es un Dios que habla y a eso estamos llegando. Y es importante que nosotros aprendamos a escuchar activamente su voz y que experimentemos la variedad de maneras en que Dios habla. Dios no habla solamente de una forma. Dios no está limitado a hablar de una sola forma, por ejemplo, a través de la Biblia. Dios es capaz de hablarnos de muchas diferentes maneras. Hasta de las más inesperadas. Así es. Sí. Y pues Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 26 a 28, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Las ovejas. Nosotros somos ovejas del Señor. Hablamos de eso también hace apenas como 15, 20 días, ¿no? 20 creo ya. Y como nosotros como ovejas del Señor escuchamos la voz de nuestro buen pastor. Y tenemos que aprender a discernir esa voz. Sí. Y creo que lo importante aquí es que nosotros fuimos diseñados para escuchar la voz de Dios y muchas veces como que espiritualizamos el escuchar la voz de Dios y lo hacemos en algo muy grande y místico y difícil de hacer, ¿no? Y a lo mejor si eres un cristiano más maduro puedes escuchar la voz de Dios o sí, ¿no? Mientras que el caso es que ha habido personas que estaban 100% perdidas y escucharon la voz de Dios, Dios les habló. No requiere de madurez espiritual para escuchar la voz de Dios, a lo mejor para aprender a desarrollar eso, sí, entre más vamos creciendo en nuestra relación con Dios, más fácil se nos empieza a hacer, ¿no? Porque estamos en constante comunión con Él, pero no es algo como que místico o difícil, no es algo que tenemos que espiritualizar, y es que el pastor sí escucha la voz de Dios y yo no, es que mi líder sí, pero yo no, yo no puedo, no, tú puedes. ¿Por qué? Porque Dios te hizo. Y si Dios te creó, ¿cómo no va a poder comunicarse contigo? Es tu Padre, es el que te ama, es el que te conoce y esté cerca de Él o 100% lejos de Él el día de hoy. Él puede hablar contigo y tú puedes escuchar su voz. Y creo que eso es impresionante porque fuimos diseñados para comunicarnos con Él. Yo creo que es un excelente punto, el hecho de que no necesitas tener madurez para poder escuchar la voz de Dios. Sí, y he escuchado tantos testimonios tan impresionantes de eso, ¿no? De personas que salieron de drogas o de cosas muy fuertes y tuvieron un encuentro con Dios y Dios literal les habla muchas veces en voz audible y así de, oye, ¿sabes qué? Mira, y tienen un encuentro con Dios y es como que, wow, si Dios puede hablar a alguien que no lo conoce y le puede hablar así, yo creo que nosotros que somos sus hijos podemos tener una comunicación con Él, sea Más donde todavía, sea que ¿no? estás en tu relación con Él. Sí, entonces, si eres oveja, puedes escuchar su voz. ¿Eres oveja del Señor? Entonces debes de poder escuchar su voz. Otra cita que quiero leer de Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído
y les contará lo que sucederá en un futuro. Entonces es el Espíritu Santo quien nos hace entender la voz de Dios, ¿correcto? Es el que nos capacita para escuchar, ¿no? Sí. Y es lo bueno porque antes, bueno, creo que muchos lo saben, pero en los tiempos de la Biblia era un poco más, ahora sí podríamos decirlo, complicado escuchar la voz de Dios porque estaba, bueno, especialmente en el Antiguo Testamento, estaba limitado a un rey que Dios ungió con su espíritu, ¿no? Y entonces él escuchaba la voz de Dios, o estaba limitado a un profeta, o estaba limitado a un juez, o a ciertas personas que Dios ungía con su espíritu, pero ahora todos tenemos acceso al Espíritu Santo, y cuando nacemos de nuevo, cuando somos salvos, todos tenemos una porción del Espíritu Santo, como que esa comunicación con él se facilita así, y es como instantáneo, y es como que se vuelve a abrir lo que se cerró en la caída en el huerto del Edén, lo que se cerró como que una vez que entramos en una relación con Dios se vuelve a abrir, y ya no es algo fuera de nuestro alcance, sino el Espíritu Santo es el que nos capacita, y ahora, ¡boom!, ya puedes escuchar. Muy bien dicho. Y pues una cosa que estamos diciendo el día de hoy es que Dios habla de muchas maneras y que tenemos nosotros que como que acostumbrarnos o discernir las formas en que Dios habla. ¿Cuáles son algunas de esas maneras en que Dios habla, no? Dios habla, yo creo que lo principal y lo que todos sabemos es a través de la Biblia, a través de la palabra escrita, pero también nos habla de otras formas, ¿no? Nos habla. Me encanta. ¿Sí? Esto me encanta porque, como dije al inicio, hasta de las maneras más inesperadas, y yo como que antes limitaba mucho, es que Dios habla, bueno, sí, le habla al pastor, le habla a los líderes de la iglesia, habla en la Biblia y así, ¿no? Y era, pero como que nada más, y se me cerraba el mundo. Y en los últimos años he descubierto tantas otras maneras en las que Dios me habla específicamente a mí, que hasta me quedo con cara de ¡ah! ¡Órale! Y no sé, bueno, ya mencionaste la Biblia y eso, pero a mí algunas maneras incluso van a decir, ay Dios, segura que es cristiana, sí soy cristiana, pero es que unas maneras suenan chistosas, pero a mí me pasa, lo principal sí, por la Biblia, ¿no? Muchas veces me pasa que estoy leyendo un versículo y luego alguien más menciona el mismo versículo, voy a clase, hablan del mismo versículo y así de, ok Dios, ya entendí, ¿no? Y es lo mismo vez tras vez. Otras veces me ha pasado que el mismo tema sale vez tras vez, ya sea en una conversación, o estaba leyendo sobre algo en un libro, ni siquiera en un libro cristiano, no estaba leyendo algo y otra persona lo dice, y en la conversación sale, en una película lo mencionan, y yo con cara de, oh, ok, sí. Otra cosa que me ha sucedido muy chistoso, eso, por medio de las redes sociales, por medio de Instagram, una vez me acuerdo que no sé, me salió un versículo como que leí sobre la paz ese día y como que necesitaba la paz de Dios y estaba orando, ¿no? Que Dios, necesito tu paz. Y abrí mi Instagram y sale un versículo hablando de paz y otra vez, y sale una persona hablando de la paz de Dios y así de, y otra vez, y sale una predicación de la paz y yo así de, wow, ok, sí, ya entendí. Y me ha pasado así muchas veces por muchísimos temas. Y también otra cosa que muchas personas se quedan como que suena medio nueva era, pero no, ¿verdad? Pero es por medio de la creación, ¿no? Y por medio, a lo mejor salgo a caminar o salgo afuera y veo, salgo afuera, vaya la redundancia, pero salgo y veo y estoy viendo algo y Dios me empieza a hablar por medio de muchas cosas. Luego me dice, oye, ¿ves ese árbol? Y yo así de, sí, y me empieza a hablar sobre mi vida, mostrándome cosas así de afuera. Entonces Dios habla de tantas maneras, por medio de canciones, por medio de la música. A lo mejor estás escuchando una canción y sale una frase y como que te impacta, te pega, y después Dios te empieza a hablar sobre eso. Pasa de muchas maneras. Sí. Y también Dios utiliza nuestra imaginación. Creo que es importante recordar este hecho. Dios nos dio una imaginación y creatividad y todo eso. Y es cierto que muchas veces Dios ocupa nuestra creatividad, nuestra imaginación para hablarnos. Y aún en algunas ocasiones nosotros podemos pensar, no, es que yo estoy inventando eso. Muy bien puede ser que es el Espíritu Santo que te está inspirando a pensar en cierta cosa o a imaginar cierta cosa. Y Dios utiliza la imaginación santificada, ¿verdad? Sí. La imaginación que ha sido entregada a Él para hablarnos. Sí. Y creo que es bueno así darnos cuenta de que Dios nos dio nuestra imaginación antes de que el pecado entrara al mundo. Entonces la imaginación es algo que Él nos dio, viene de Él. Sí, obvio, puedes terminar
sí haciendo algo, no sé, perverso o como que distorsionar todo con la imaginación, pero en sí como que el propósito inicial de la imaginación era santificado y era para Dios y era Dios y nosotros, y fue donde nos dio ahora sí la capacidad para crear, para inventar, para soñar con Él. Y creo que muchas veces lo ponemos como calado y es que, ay, no es que soy yo, es mi imaginación, es que no es santo, es que no, y lo pones a un lado mientras que Dios a lo mejor te quiere hablar tantas cosas por medio de la imaginación. Y es algo que también últimamente Dios como que ha estado hablando mucho en mí, y yo así de wow, no sabía que mi imaginación podía ser así. Ajá. ¿Y sueños? Esa es otra área. Los sueños, Dios a veces nos puede hablar por medio de los sueños. Los sueños pueden ser como que una puerta al nivel sobrenatural, al reino espiritual. Ahora, no todos los sueños necesariamente son espirituales o son de Dios, pero algunos sí. Entonces tenemos que tener otra vez ahí el discernimiento para saber qué es qué. Sí. Y pues los sueños, al igual que todo esto, es una manera de conectarnos con Dios, y es como que todo esto es para tener relación con Dios, y los sueños también son para tener relación con Dios. Y creo que muchas veces como que soñé esto y ya, ¿no? Pero lo que podemos hacer es, oye, Dios, soñé esto, y le puedes contar a Dios, puedes invitarlo a lo que está soñando, y así Él incluso te puede traer discernimiento sobre alguna cosa. Y hay muchas veces que yo deseo haber hecho eso, porque muchos de los sueños que he tenido como que se cumplieron, y así de, ¿por qué no le puse atención, no? ¿Por qué no le pregunté a Dios? Sí. Entonces, bueno, Dios puede ocupar muchísimas maneras de hablarnos. Acuérdense de lo que Jesús dijo: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros queremos tener vida espiritual, necesitamos estar escuchando a Dios. Y yo creo que para mí eso es importante, clave, ¿no? Si nosotros vamos a tener verdadera vida espiritual, necesitamos estar escuchando a Dios continuamente, todos los días. Si no, terminamos con una religión, ¿no? Una religión es dejar ahí la Biblia y decir, sí, Dios habló en tiempos pasados y hasta ahí. Pero una relación es decir, Dios me habla a mí el día de hoy. Sí, y eso trae frescura a nuestra vida, a nuestra relación con Dios. De otra manera podemos caer en apatía muy fácilmente, ¿no? Podemos caer en rutina y simplemente hacer lo que hace un buen cristiano, supuestamente, y caer en una religiosidad. Sí. Pero Dios no desea eso de ti ni de nosotros. Dios desea que tengamos relación con Él. Me gusta lo que dices de que tiene que ser una palabra viva. Y si lo piensas, ¿qué fue lo que creó el mundo? Fue la palabra de Dios. Dios habló y hubo vida, y eso se ve hasta en la vida de Jesús, ¿no? Sí. Jesús fue el verbo, la palabra, esa comunicación, esa acción, pero muchas veces abandonamos lo que Dios ha hablado, porque a lo mejor Dios habló esto para este tiempo, pero ahora está hablando algo distinto, y porque nos quedamos, en vez de ir donde la palabra va, nos quedamos donde la creación o la prueba de lo que existía se quedó, ¿no? Entonces podríamos decir como que ejemplos muy raros, pero es para que entiendan lo que quiero decir, que Dios habló una caja en existencia, ¿no? La caja no fue la palabra que Dios habló, pero nosotros luego nos encajamos y nos quedamos, es que esto es lo que Dios nos dio, esta es la caja, y ahí nos quedamos, y a lo mejor ahora Dios está hablando otra cosa, existencia está hablando otro plan, está hablando algo nuevo, ¿no? Que esto no fue bueno, pero está hablando otra cosa, y nosotros, no, es que esto es, y luego nos quedamos en el producto en vez de ir hacia donde la palabra está yendo. Y si queremos tener vida y relación con Dios, tenemos que ir donde la palabra de Dios está yendo, donde Dios está yendo. Si no, nos vamos a quedar, como decía, sin vida. Sí. Pues entonces ya hemos establecido hasta el momento el primer punto, que Dios quiere comunicarse con nosotros. Pues por causa del tiempo tenemos que continuar, ¿no? Y el segundo punto es que debemos anhelar la profecía. Las Escrituras nos llaman a desear fervientemente el don de profecía, que consiste en hablar en nombre de Dios para fortalecer, animar y consolar a la gente, para edificar a las personas. Deseamos decir lo que el Padre está diciendo para ayudar a las personas a crecer en su identidad y descubrir
su propósito y el valor que Dios les ha dado. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios y hablamos lo que Dios habla, lo que terminamos haciendo es que terminamos siendo una herramienta de parte de Dios para impulsar a las personas hacia su destino y hacia su propósito. Y colaboramos con Dios de esta manera para guiar a otros hacia el cumplimiento del propósito, el plan de Dios para sus vidas. Amo la profecía y antes la odiaba. Me estoy con confesiones, pero antes tenía como que un punto de vista de la palabra profética, yo creo muy negativo, por muchas cosas que había visto a otras personas hacer bueno, yo crecí, ahora sí, nací en la iglesia y toda mi vida he estado en la iglesia, ¿no? Y vi como que muchos lados de la profecía y vi muchos lados también negativos, tanto positivos como negativos, y entonces me espantaba mucho lo que era la palabra profética. Yo decía, yo no quiero eso, y me daba terror cuando alguien decía vamos a profetizar y yo no. Y ahora que ya sé más cómo es lo que es, ahora sí, la intención que Dios tiene para la palabra profética, ahora la amo y es como que quiero eso. Y creo que muchos también tenemos esa idea, ¿no? Que como que la palabra profética es porque va a llegar una persona y va a ver todo lo malo que has hecho en tu vida y te va a decir todo lo que has hecho y te va a condenar y te va a regañar y te va a te va a hacer sentirte peor que antes, y así, mientras que el propósito de la profecía es edificar, es consolar, todo lo opuesto, ¿no? Pero yo así lo veía, o así como que es un profeta, me va a gritar y va a empezar a hablar en lenguas que saca y entonces como que me espantaba muchísimo. Y ahora he visto así como que he visto otro lado de la palabra profética que digo, wow, yo quiero eso. Y wow, sí, me quedo sin palabras. Y creo que una de las primeras veces que escuché la voz de Dios así personal fue por medio de una palabra profética. Y bueno, estamos hablando que Dios sigue hablando, ¿no? Y una de mis primeras experiencias fue cuando estaba en una conferencia y un pastor vino y me dio una palabra profética contándome cosas que solo le había hablado a Dios, y no así del lado negativo, sino me empezó a contar mis sueños y empezó a hablar destino y propósito e identidad a mi vida, y fue lo que me marcó y me transformó. Y en ese momento yo dije, wow, Dios es mi Dios, no es el Dios de mis papás, es el Dios mío. Y fue en el momento que dije, Dios sigue hablando, no nada más a todos a mi alrededor, sino a mí. Y por eso amo la profecía, porque como el lema de mi escuela ahorita no es, le debemos al mundo un encuentro con Dios. Y me encanta eso, y la palabra profética es un medio por el cual podemos llevar el Espíritu de Dios a otras personas, impartiendo vida, ánimo, consuelo, identidad, destino. Sí. Y sí, es otro lado de la moneda, ¿no? Sí, y la realidad es que la misma Biblia nos dice que debemos de anhelar y buscar los dones proféticos. En 1 Corintios 14, quiero leer del versículo 1 al versículo 4, dice que el amor sea su meta más alta. Entonces, bueno, el amor tiene que estar por encima de todo lo demás. Pero también deberían desear las capacidades especiales o los dones que da el Espíritu. Sobre todo, la capacidad de profetizar. Entonces, ¿qué nos está instruyendo aquí? Que debemos desear el don de profecía, la capacidad de profetizar a otros. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Ahora es la explicación. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de anhelar profetizar? Porque nosotros de esta manera podemos edificar, levantar, consolar, impulsar a otros hacia su destino en Dios. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Entonces, ahí está la importancia de, en primer lugar, entender que podemos anhelar profetizar, podemos desear, es algo que podemos desear. Creo que uno de los problemas que ha habido a través de la enseñanza en la iglesia a través de muchos años es que la gente ha pensado que el Espíritu Santo es el que va a decidir si tú vas a poder profetizar o no. Sí. ¿Sí?
Y bueno, eso entiendo por qué luego está esa duda, pero la Biblia también nos instruye claramente en este versículo que podemos anhelar profetizar, desear profetizar. ¿Y qué pasa cuando nosotros deseamos profecía? Pues Dios nos la da. ¿Sí? Es algo que podemos aprender, podemos crecer en profecía, podemos aprender cómo escuchar la voz de Dios y entregar ese mensaje de Dios a otros. Es algo que pues se puede practicar, se puede perfeccionar. No es algo que tiene que ser como que tan místico que de repente el Espíritu Santo va a venir sobre la persona y ya profetiza. No es así. Pero lo general creo que casi nunca pasa así. Sí pasa, pero sí, no puede tanto. suceder. Pero no, esa no es la forma más normal en que Dios habla por medio de profecía. Sí, ¿no? creo que es bueno enfatizar lo que dijiste, que es algo que todos pueden hacer y no sé por qué luego limitamos eso mucho y es como que todos pueden orar por los enfermos, sí, todos pueden orar por los enfermos, todos pueden profetizar, no, solo los profetas y yo. ¿Cómo? ¿Dónde está eso en la Biblia? Nunca. Los dones son para todos. Ahora, eso no significa que tu oficio dentro de la iglesia vas a ser el profeta y es lo único a lo que te dedicas. No, ¿verdad? O es lo mismo con sanar a los enfermos. No significa que tu ministerio únicamente va a ser sanar enfermos y ya, aunque eso es padrísimo, ¿no? Pero todos podemos obrar en todos los dones y es lo que hablábamos en nuestro grupo de conexión cuando hablamos sobre encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Sí. Y les decía a todas las chicas en mi grupo, les decía, no es que Dios eligió a esa persona para profetizar y a ti no, o que Dios eligió a esa persona para usar estos dones y a ti no. Sí. Todos tenemos acceso a todos los dones conforme el Espíritu Santo quiere. Si hay una persona que en este momento puede beneficiar por medio del don de profecía, yo creo que Dios te puede usar a ti para profetizar sobre ella. Si hay una persona que necesita sanidad, Dios te puede usar para eso. Entonces tú puedes profetizar y tú puedes recibir palabras proféticas y tú puedes escuchar la voz de Dios. Y Pablo, pues, le exhorta a Timoteo también y quiero pues también mencionar este versículo de 1 de Timoteo 4:14. Dice, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Ahora, el apóstol Pablo está afirmando el hecho de que Timoteo había recibido palabras proféticas. Y esas palabras proféticas tuvieron el propósito de impulsar a Timoteo en la carrera cristiana y en su ministerio. Y su trabajo de Timoteo no era nada más escuchar la palabra profética ya, sino que debía de trabajar sobre esa palabra profética. Y creo que ahí es también donde luego nosotros fallamos como seres humanos. Recibimos alguna palabra profética muy buena. Por ejemplo, Dios te llama para ser evangelista y muchas personas se van a convertir a través de tu vida, pero tú te quedas con eso y nunca haces nada, nunca hablas con nadie y nunca se cumple la palabra. ¿Por qué? Porque muchas de las palabras proféticas involucran también nuestro deseo de colaborar juntamente con Dios para cumplirlas. No son automáticas, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de las palabras que hemos recibido. Yo creo que muchos han recibido palabras proféticas y luego dices, bueno, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? No he visto nada. Y es como que, bueno, ¿tú qué has hecho? Y Sí. honestamente es algo que también Dios me ha hablado mucho y estaba recordando varias palabras proféticas y esto y el otro y así de, y Dios así de, ¿y qué has hecho? Y yo, así de, no, así como que risa incómoda, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que sí recibirlo por fe y decir sí se va a hacer y Dios tiene su lado y Él va a hacer lo que Él va a hacer, ¿no? Pero nosotros también tenemos que ser buenos mayordomos de lo que hemos recibido. Así es. Y pues para concluir este punto, solamente quiero decirte, tú tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios y si tú tienes el deseo en tu corazón y estás dispuesto a aprender, tú puedes profetizar. ¿Sí? Es algo que nosotros podemos anhelar y es algo que podemos desarrollar.
Muy bien, pues vamos a continuar entonces con nuestro tercer punto del día de hoy, y es que Dios habla en conversación. ¿De qué estamos hablando con esto? Bueno, estamos diciendo que la profecía no es una comunicación unidireccional, que nada más es Dios hablando a nosotros. Involucra a dos personas que escuchan a Dios. En primer lugar es el que entrega la palabra profética, y en segundo lugar es el que recibe la palabra profética. Y ambos necesitan tener discernimiento de saber si están escuchando a Dios. Si no están escuchando a Dios, deben de trabajar juntamente con las Escrituras para juzgar las palabras proféticas. La exactitud de la palabra que nosotros recibimos. A veces puede ser una palabra que digamos, ay, yo no sé si eso tiene nada que ver conmigo, la verdad no sé, como que no tiene mucho sentido. Tenemos que saber qué hacer en esos momentos, ¿no? O también va a haber mezclas en las palabras proféticas. A veces hay cosas que son de parte de Dios y cosas que son los buenos deseos de la gente, nada más, ¿no? Como que luego puede haber esa mezcla. Y es por eso que la Biblia dice que debemos de retener lo que es bueno, y tenemos que mantener esta conversación con Dios a través de su palabra, con la otra persona que nos está dando la palabra, sobre todo pues en cuanto al discernimiento, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros recibimos alguna palabra profética. Sí, pero es algo que va, bueno, no sé exactamente cómo que en qué nos vamos a enfocar ahorita, pero en una cosa es que es de ambas direcciones, ¿no? Entonces es Dios hablándome a mí, pero también es yo hablándole a Dios, y eso es porque así funciona una conversación, y así lo he dicho muchas veces. Yo creo que las que están en mi grupo de conexión como que ya se han de haber hartado de escuchar esto, ¿no? Pero siempre les digo que una relación es de ambos lados, no nada más puedo ser yo hablándole a Dios, y Dios esto, Dios el otro, Dios me quejo, Dios te pido, Dios por favor, Dios aquí está mi lista de lo que tienes que hacer por mí, sino es también, ok Dios, ¿qué estás hablando tú a mí? Y muchas veces como que ahí es donde siento que podemos descuidar ese aspecto, ¿no? Porque es como que si Dios no me está hablando por una palabra profética o por otra persona, entonces yo no escucho su voz, independientemente yo en mi propia vida, en mi propio tiempo. Y creo que es importante reconocer que Dios nos habla a nosotros y quiere hablarnos a nosotros, y no es necesario tener a fuerzas a un profeta ahí enfrente de ti diciéndote qué tienes que hacer en tu vida. No, es dejando que Dios nos hable a nosotros estando donde estamos, y como en todas las maneras que ya mencionamos, ¿no? Que Dios habla, también prestar atención a eso, y es como que ese lado, y sí es también el lado en que es una conversación, es tú recibiendo, y la persona, a lo mejor yo estoy escuchando de parte de Dios para ti, y tú estás recibiendo y escuchando. Entonces nunca es nada más como que un lado y ya, es siempre, a mí me gusta decirlo, como una carretera de doble sentido, ¿no? Una calle de doble sentido, porque es Dios hablándome a mí, ya sea en mi tiempo personal y en mi vida individual, o Dios hablándome a mí por medio de alguien más, pero también yo hablándole a Dios. Uh-huh. Sí, y creo que uno de los problemas que luego hay con las palabras proféticas es que la gente tiene miedo de dar alguna palabra profética porque dice, ¿y si me equivoco? Si digo algo que no es. ¿Qué dirías en ese caso? Ay, yo antes tenía muchísimo miedo de eso, pero ahora como que he estado en la escuela estos últimos meses y he aprendido muchísimo sobre esto, y como que ya se me está yendo un poco el miedo, ¿no? Pero al fin de cuentas, ¿cuál es el propósito de la palabra profética? Es edificar, es consolar, uh-huh. Exhortar, bueno, no exhortar de lado así de, la pasaste, hiciste esto muy malo, vete más. No es ese tipo de regañar. No regañar. Entonces, si nosotros nos basamos en, ok, la palabra profética es para esto, es para animar, es para bueno, es para edificar, entonces me encanta lo que dicen unos de mis maestros. Lo peor que puede pasar cuando le das una palabra profética a alguien es que salió animada la persona. Es lo peor que puede pasar. ¿Por qué? Porque no estás profetizando, oh, yo veo una gran nube tenebrosa encima de ti. Sí, tu vida va a empeorar. ¿Qué onda con eso? Eso no es la palabra profética, eso es la palabra del otro espíritu, y eso no queremos. Y como hijos de Dios, nosotros lo que profetizamos es para edificación. Entonces, creo que tenemos que no tener el miedo de, es que me voy a equivocar, es que voy a hacer esto mal, es que voy a hacer el otro. Uno, lo que tienes que hacer, ok, admite, Dios, tengo miedo de esto, pero tengo una impresión a lo mejor muy fuerte, o Dios, esto es lo que estoy pensando, Dios, eso es lo que siento. Dos, no profetices algo negativo, no profetices algo triste, algo
terrorífico o así, ¿no? Profetiza algo bueno, algo que va a edificar a la persona. Y muchas veces es Dios el que está diciendo eso, es Dios el que está hablando eso a esas personas. Y a mí me ha pasado uno así como que será, no será, será, no será. Y digo que voy a hacer lo peor que pasa. Bueno, se va a animar la persona, va a salir alegre, va a salir aquí con una sonrisa, ¿no? Y muchas veces comparto la palabra y era de parte de Dios y la persona sale así totalmente tocada, ¿no? Gracias, wow, ¿cómo sabías? Dios he estado pasando por esto y Dios me está hablando por medio de ti, ¿no? Y como que, entonces creo que tenemos que perderle el miedo y no hacerlo como que tan, no sé, ¿cómo se diría? Tan... Como en un nivel tan alto, Sí. como si fuera la misma Biblia que Sí, estamos... como si fuera la Biblia, así como Ajá. que te equivocas y Dios te va a matar y vas a caer al suelo. ¿Por qué? Porque diste una falsa palabra profética. No, creo que no va a pasar eso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento a lo mejor sí te pudieran apedrear, ¿no? Pero gracias a Dios por la gracia, lo que podemos hacer es decir, ok, Dios, no estoy 100% seguro, ¿va de acuerdo con la Biblia? Sí, es algo positivo, es algo bueno, sí, creo que puede edificar a esta persona y animarla, sí, entonces compártelo. Si te equivocaste, otra vez lo peor que puede pasar, salió animada la persona y a lo mejor hasta ya su día se le mejoró, ¿no? Vamos a ver las instrucciones bíblicas. ¿Qué dice la Biblia de esto? Primera de Tesalonicenses 5:19 a 21 dice, no apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, o como dice en la Reina Valera, no menosprecien las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Instrucciones tan claras aquí. Sí. En primer lugar, no apagar al Espíritu Santo. ¿Cómo apagamos al Espíritu Santo en cuanto a todo esto de profecía? Pues ignorar la profecía. Ignoras. O es como que en esos momentos en que sientes que tu corazón se te está saliendo y sientes que es que tengo que compartir algo y tengo mucho miedo y tengo pánico y lo ignoras y es como que no hagas eso. Sí, yo sé, a lo mejor te aterra compartir algo con alguien, pero no apagues el espíritu. Sí, en ese primer punto, yo ahorita me estaba acordando de la primera vez que yo di una palabra profética. Y era cuando yo tenía, a lo mejor como 17 años de edad. Y estábamos en una reunión de jóvenes, había un grupo de como 60, 70 chavos ahí. Y estábamos en el tiempo de la alabanza, la adoración. Y yo me acuerdo que yo estaba hasta atrás. En la parte de atrás del auditorio con todos, ¿no? Y sentí algo en mi corazón. Es esto. Y ahí estaba la palabra claramente en mi corazón, qué es lo que tenía que hacer. Y pues luego pasó una persona y profetizó algo. Y yo sentí el impulso así como que tienes que pasar. Y pasé. Me llené de valentía y dije, sí lo voy a hacer. Pasé, di la palabra y fue así como que, wow. Qué alivio. Yo di una palabra profética, como que no lo podía yo creer, ¿no? ¿Cómo fue tu primera experiencia o alguna de las experiencias que recuerdas? No me acuerdo la primera, honestamente, pero creo que últimamente como que cómo veo la palabra profética ha cambiado, porque sí se puede ver Sí. como lo que tú hiciste, pero también se puede ver simplemente como teniendo una conversación con alguien y decirle, oye, ¿sabes qué? Bueno, estaba hablando con Dios y sentí esto para ti, sentí que a lo mejor estás pasando por un tiempo difícil, pero Dios quiere decirte que viene un día lleno de sol para tu vida, que viene ahora sí como que la primavera en tu vida, que el otoño y el invierno ya pasó y viene la primavera para tu vida y no te desanimes porque las flores están a punto de, ¿cómo se dice? Florecer. Creo que eso es para Sí, alguien, eso es para alguien, tómalo, eso es para ti, no sé, y así se puede ver, ¿no? A lo mejor pensaste que tu vida ya eran puras cenizas, pero Dios está diciendo de las cenizas voy a sacar nuevas flores y nuevas cosas, y así también se puede ver la profecía, ¿no? Y Sí. yo tenía mucho miedo de profetizar porque pensaba que a fuerza se veía como lo que tú hiciste, ¿no? Y así como que voy a pasar el micrófono delante de toda la congregación, voy a temblar y sudar y tener mucho pánico y voy a decir, así dice el Señor de los ejércitos, y así como que yo. Pues, y por eso me daba pánico, ¿no? Y aún en después- eso, yo creo que hay que tener cuidado, Sí. ¿no? De no volverlo como de forma religiosa o no hacer de la profecía como la voz de autoridad de Dios necesariamente. Sí. Por eso muchas veces cuando ahora lo hago yo digo, bueno, siento que
porque Sí. hay muchas veces que no estoy 100% segura y digo, oye, no tengo ni idea si esto es correcto, pero siento que, a ver, y pregúntale a la persona, ¿es cierto o no? Y muchas veces me he equivocado, ¿y qué pasó? Nada más me equivoqué, ¿no? Sí. Pero una de las primeras veces que sí di una palabra para alguien fue creo fue palabra profética junto con palabra de ciencia, ¿no? Porque yo no sabía nada, y nada más tenía una impresión en mi mente y una palabra, y vez tras vez, y yo así de, como que no quiero, pero siento que Dios me está diciendo que, y entonces empecé a compartir con esta persona, ¿no? Y le dije, oye, no sé, es que como que siento, como que tengo una imagen en mi cabeza y he descubierto que así Dios me habla mucho por medio de imágenes en mi imaginación. Y me dice, le dije a la persona, tengo esta imagen, ¿no? Y es como que estás así y así, y después le dije, como que tengo esta palabra, y resultó que todo lo que dije era cierto. La persona terminó llorando, estaba quebrantada, y yo así de, ok, yo no tengo ni idea qué acaba de pasar, pero fue la primera vez que como que, de que me acuerdo que di una palabra profética. Yo creo que antes sí lo había hecho, pero que supe, ¿no? Que era una palabra profética. Sí. Fue una de las primeras veces y yo me quedé con cara de, wow, ¿eso es la profecía? ¡Qué padre! Vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Porque yo tenía otro punto de vista y era así como que... Yo creo que igual tiene que ver con modelos, ¿no? Hay modelos viejos de qué es la profecía según ciertas tradiciones, denominaciones, todo eso, donde pues primero tienen que hablar en otras lenguas y así dice el Señor. Sí. Y ya como que hasta hablan en vosotros y todo. No. La profecía no es necesariamente eso. Hablar con una voz más fuerte no va a ser tu palabra más acertada. Ajá. Y no le va a dar más autoridad, no. Y yo he visto a personas profetizar sobre alguien, así como yo ahorita, teniendo una conversación en tono de voz normal, y la persona que recibe la palabra queda tumbada bajo el poder del Espíritu Santo, y no fue nada así de, oh, el Señor te dice, y así como que, y por eso me daba miedo la profecía, honestamente, y me asustaba mucho. Pero es por eso que estamos diciendo que Dios habla en conversación. Exacto. Sí, Dios habla. Me encanta eso. Conversación. Porque Dios es tu amigo y Dios es cercano. Y si fuera un Dios lejano, bueno, a lo mejor sí te hablaría así, ¿no? Pero eso no es Dios. Dios es un padre, es un amigo, es un pastor, es, bueno, el Espíritu Santo es, ay, ¿cómo describir al Espíritu Santo? Como el consolador. Entonces es una relación cercana y cuando yo estoy contigo no tengo que gritarte para que me escuches. Bueno, a veces porque no escuchas muy bien. Hay que orar que Dios restaure tus oídos al 100%, pero amén, así pero sea. Entre más cerca estás de alguien, menos fuerte tienes que hablar. Y así es con Dios. Entre más cerca estás con Dios, menos fuerte tienes que hablar o menos fuerte Él te tiene que hablar. Y luego tú, es que Dios no me habla, Dios no me da una señal. Y yo, bueno, si estás cerca del corazón de Dios, Él no tiene que gritarte, nada más con susurrar. Ya, con eso basta. ¿Por qué? Porque estás cerca de su corazón. Sí, bien dicho. Y bueno, un tema también dentro de esta conversación que quiero mencionar rápidamente es acerca de lo que dice en 1 Corintios 14, 29. Dice que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. ¿Cómo evaluamos las profecías? Esto puede ser o lo más destructivo o lo que más va a edificar. Una relación, una iglesia, un grupo o algo. Ajá. Ay, y creo que siempre que estamos juzgando profecía tenemos que darle permiso a la gente para equivocarse. Y muchas veces yo me he equivocado, pero lo que me encanta ahora en la escuela en que estoy es que cada que alguien se equivoca le dice, wow, gracias por tomar el riesgo, gracias por atreverte a compartir, gracias, y celebran. Y creo que lo primero, cuando juzgas a alguien, si se equivoca, celebra a la persona y dile, está bien, a lo mejor no fue, pero está bien. Otra cosa que a lo mejor podemos hacer es, si hubo algo que necesita corrección, no hagas corrección pública porque puede avergonzar a la persona y puede terminar muy lastimada, y hay personas que han terminado muy lastimadas por eso, ¿no? Sí. Y a lo mejor se equivocó, bueno, llévalo al lado y dile, oye, ¿sabes qué? Mira esto, y dilo de una manera respetuosa, de una manera con amor, ¿no? Así que, oh, yo sé lo que tú no sabes y te equivocaste y jajaja. No, hazlo con amor y dile, instrúyelo con amor. Y creo que por eso le dicen, ¿no? 2 o 3 personas, también en un grupo, así como que en un grupo donde tienes confianza, no así como que le profetizaste, falso profeta, te vamos a apedrear mañana a las 8, ¿no es cierto? No tanto, o falso profeta, estás excomunicado de la iglesia, para afuera, ya no puedes profetizar en esta iglesia, perdón, tu permiso se ha acabado aquí, le cortamos tu tarjeta, pum, y como que luego somos muy drásticos y
dale permiso a la gente de equivocarse. Y también si tú recibes una palabra profética que no tiene nada que ver, a mí lo que me gusta hacer es ponerla a un lado. Y lo que me imagino en mi mente es mucho como esto, un librero. Y digo, ok, esto no sé qué tiene que ver en mi vida, lo voy a poner aquí. Ya después, si Dios me dice no, lo tiro a la basura. Pero mientras lo tengo aquí donde puedo hablar con Dios, preguntarle a otras personas, ¿no? Y como que sí ser respetuosos y amar a las personas. Todo eso es excelente. Y yo creo que tenemos que mantener una perspectiva positiva acerca de la profecía, y aun cuando hay errores o mezclas, porque va a haber mezclas porque somos seres humanos, ¿no? Va a haber mezclas, pero es también tan importante que tomemos el riesgo de tomar ese paso de fe y hablar, compartir algo, aun cuando puede ser que pues no sea 100% Dios, ¿no? Sí. Porque así es como vamos a aprender y así es como vamos a crecer. Y así es como, ahora sí como que empiezas a desarrollar ese músculo de la profecía, ¿no? Y ¿qué es lo peor que puede, digo, sé que en muchas iglesias lo peor que puede suceder sí es muy feo, ¿verdad? Pero yo creo que con nosotros, ¿qué es lo peor que puede suceder? Te equivocaste, fallaste, ups, ni modo. ¿Qué más podemos decir? Sigue adelante, intenta otra vez si se puede. Y no es como que, es que no sé, es Dios, no será. Bueno, es que según yo soy yo, entonces nunca digo nada. Si nunca dices nada, ¿cómo vas a saber si era Dios o no? Ok. Y por otro lado, si tú recibes una palabra profética, ¿qué cosas puedes hacer para saber qué es de Dios y qué no es de Dios dentro de esa profecía? Confirmación. Creo que hay muchas cosas que puedes hacer para saber si es Dios o no. Lo primero siempre es la Biblia. Y creo que honestamente ese es nuestro último punto aquí, entonces a lo mejor toque un poquito esto, pero la Biblia es el estándar supremo ante todo. Si alguien te profetizó algo o te compartió algo que no tiene nada que ver con la Biblia, que incluso va en contra de la Biblia, entonces tienes permiso de echar esa palabra a la basura y decir, ok, no le vas a decir a la persona, falso profeta a la basura, no. Tú nada más di, ok, esto no es para mí, ¿no? Y eso es una cosa. Otra cosa yo creo es dentro de la confirmación. A mí lo que me ha pasado muchas veces es que una persona me profetiza algo y yo me quedo como que, ok, está bien. Y digo, siento que no es un no, a lo mejor es un sí, no estoy segura. Y después otra persona y es lo mismo. Y en mi vida después empiezo a verlo y yo, wow, ok, si vino confirmación, sé que es de Dios. ¿Por qué? Porque hubo muchas personas que ahora Dios ha traído a mi vida que me han dicho eso, ¿no? Y creo que esa es otra cosa por medio de la confirmación. Y una última cosa que podría decir es el tiempo. Todas las palabras proféticas a través del tiempo, ya sea se comprueba que es cierto o se comprueba que fue falso. Y si puede superar la prueba del tiempo una palabra profética, creo que sí es de Dios. Y cuando no, muchas veces no fue. Y también hay que entender que a veces se necesita de mucho tiempo para que se cumplan ciertas palabras, ¿no? Muchas veces queremos palabras proféticas express. Dios me dijo, voy a ser un profeta. ¿Dónde están mis seguidores? Y como que no los veo. ¿Dónde está mi ministerio? Y muchas veces como que nos queremos cruzar la raya, ¿no? Y he visto esto y es triste porque muchas personas reciben una palabra profética y Dios es un Dios del viaje, no tanto del destino. Y si tú quieres el destino, pero Dios te quería llevar al viaje y te empiezas a saltar eso, va a haber muchas cosas que van a llevar en tu vida. Hay muchos... Es triste lo que pasa porque se saltan eso y empiezan a hacer las cosas en su fuerza y lo que ellos empiezan a crear también tienen que mantener. Y si el Espíritu Santo no está ayudándolos a mantener eso, van a quebrar de alguna manera tarde o temprano y no va a funcionar como Dios quiere que funcione. Por eso, si Dios te dio una palabra profética y ya pasaron muchos años, pero Dios sigue hablándote eso... Yo creo que uno sí ser buen mayordomo y trabaja en eso, pero dos también vea conforme al paso de Dios, no conforme a tu idea de lo que es. Porque sí, es lo que decía otra persona en una clase, decía, muchas de las palabras proféticas que recibí pensé que se iban a ver así y ahora veo mi vida nada que ver, pero se cumplieron y es otra cosa distinta y yo así, wow, sí. Es que Dios tiene su forma de trabajar en la vida de cada quien. Y no es necesariamente conforme a como nosotros pensamos que se van a hacer las cosas. Pues vamos a tocar nuestro último punto del día de hoy. Y es lo que dijo Ana ahorita. La Biblia es la autoridad suprema o la autoridad superior sobre todas las demás palabras, imaginaciones, sueños, visiones, profecías. Está la palabra de Dios.
Y es tan importante siempre mantener la palabra escrita, las escrituras, en su lugar. Mantener elevadas esas escrituras en el lugar más alto. Miren, las profecías nunca se van a comparar en cuanto a autoridad con la palabra escrita, la Biblia. Los sueños, las visiones, aún una palabra de parte de algún profeta, un gran hombre de Dios, nunca va a llegar al nivel de las escrituras. Las escrituras tienen el nivel superior de autoridad en nuestras vidas. Y creo que es fácil luego caer en que pones una palabra profética por encima de lo que Dios está hablando por medio de su palabra. Y a lo mejor la palabra profética sí era cierta y sí es de parte de Dios, pero podemos llegar a un punto en que lo elevamos y es como que es que Dios me dijo que voy a ser, no sé, un ejemplo, evangelista, ¿no? Dios me dijo que voy a ser un evangelista, entonces voy en contra de lo que la Biblia me enseña. Bueno, ya me salí de mi iglesia y empecé mi propio ministerio, no tengo líderes sobre mi vida, no rindo cuentas a nadie, etcétera, pero ¿por qué es que Dios me dijo que voy a ser evangelista? Y así de, ok, sí, estoy de acuerdo, tienes una gracia y una unción para ser evangelista, pero no significa que vas a ir en contra de la Biblia e ir en contra del orden que Dios ya te dijo. Ahí está claro, está escrito, ¿no? Y ese es un ejemplo, creo, fácil de entender, pero puede pasar en muchas situaciones, ¿no? Que es que Dios me dijo, y yo sí, Dios te dijo, pero también Dios te dijo por medio de toda la Biblia esto, ¿no? Ajá, entonces es muy importante mantener las escrituras en su lugar. Sí. Aun cuando escuchamos palabras proféticas, si hay alguna cosa en una palabra profética que contradice la Biblia, contradice las escrituras, sí, podemos tener la claridad de que esa parte de la palabra no es correcta, ¿no? Sí. Vamos a las escrituras. Gálatas 1, 8 y 9 dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otro evangelio, otra buena noticia, distinta a la que ustedes han recibido, que sea esa persona que sea maldita. Muy, muy fuerte esto. Pero lo que Pablo está diciendo es que el evangelio es uno solo. Las escrituras son el nivel de autoridad más alto que existe. Y cualquier otra palabra, cualquier predicación, profecía, sueño, visión, etcétera, tiene que alinearse con la palabra de Dios escrita. Yeah. Otra palabra, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Son las escrituras la medida, el estándar, el nivel más alto, bajo el cual todas las demás comunicaciones que recibamos de parte de Dios tienen que someterse a la palabra escrita de Dios. Me encanta el contexto del versículo de Gálatas, porque es Pablo hablándole a la iglesia, porque había falsos maestros que estaban enseñando otras cosas que no eran, y venían y compartían en las iglesias y decían que este era el mensaje, que estas eran las buenas nuevas. Y me encanta qué tan audaz, por así decirlo, es Pablo en este pasaje. Le dice, si fuera un ángel, incluso cualquier persona, o si yo mismo te estoy compartiendo algo que no es de la palabra de Dios, que ahora sí, que Dios nos mate en este instante, casi es lo que está diciendo, ¿no? Y yo, wow, él ponía el valor de la palabra de Dios tan por alto y tan por encima de todo, que estaba dispuesto a morir si estaba equivocado, literal, ¿no? Si esto no es la palabra de Dios, voy a morir por esto. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que la palabra de Dios es cierta. ¿Quieres saber que la palabra de Dios es cierta? Bueno, mira, Pablo siguió vivo. Dios no mató a Pablo. Y porque ese es el valor que tiene la palabra y es la verdadera
palabra de Dios la que ponemos por encima, ya sea que esta persona vino y compartió esto, que esta persona vino y compartió esto, que esta palabra me dio una palabra, esta persona me dio una palabra según profética y no sé qué. Siempre mídelo conforme a la Biblia, y si no es, ok, está bien, no te espantes, puedes tirar eso. Sí, pero en todo esto tenemos que recordar que Dios quiere comunicarse con nosotros. No solamente a través de la Biblia. La Biblia es el estándar más alto, más respetado. Tenemos que leer, estudiar, comprender la Biblia, porque cuando nosotros hemos comprendido la Biblia, sabremos también cómo profetizar. Sí. Porque profetizamos a partir de la palabra viva. Compartimos de lo que es la palabra. Sí, exacto. Pero por el otro lado, tenemos que recordar que Dios también quiere hablar utilizando nuestras profecías, nuestras palabras, nuestras visiones, sueños, mil maneras en que Él quiere comunicarse con nosotros. Y no hay que limitarlo. Sí. Creo que muchas veces que entramos en el error de es que Dios no me ha hablado así antes, entonces no es Él. ¿Y quién dijo que Dios solo te puede hablar así? Nadie, ¿verdad? Y es lo que pasa con muchos movimientos y avivamientos y moveres del Espíritu Santo. Es que Dios no se movió así en mi avivamiento, entonces no es Él. Y yo, ok, pero es el mismo Espíritu. Sí, sí es. Sí. Tenemos que reconocer al Espíritu Santo. Más que buscar formas exteriores, más que decir, no, es que mi iglesia no profetizaban así cuando yo era más joven. No, eso no puede ser de Dios. ¿Es el mismo Espíritu? Sí. Y si es el mismo Espíritu, es el mismo Dios. Sí, me encanta lo que un pastor dice. Yo veía cosas tan extrañas que decía, esto no puede ser, pero cerré mis ojos y era el mismo Espíritu. Y yo así de, wow, tenemos que aprender a discernir así. Sí. Pues ¿por qué no concluimos orando por la gente que pues está con este interés? Yo sé que hay algunos de ustedes que están así como que, yo quisiera también profetizar, yo quisiera tener esta sensibilidad al Espíritu Santo. Puedes tener, puedes recibir. Dios, yo te pido por cada persona que está viendo en esta mañana o si lo estás viendo después, yo te pido que tú vengas con un nuevo mover en la vida de cada persona y que tú vengas con una palabra fresca, que a lo mejor si siguen encajados en lo que vivieron hace 15, 20 años, hace 5 años, pero el día de hoy tú les estás diciendo, quiero hablarte, quiero comunicarme contigo. Yo te pido que tú vengas con tu espíritu y que tú los despiertes desde adentro hasta afuera. Y yo también te pido que en este momento cada persona que dice, wow, yo quiero profetizar, yo quiero que Dios me use para hablar a otras personas, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo en este momento declaro una impartición sobrenatural para que escuches la voz de Dios, para que tus oídos en este instante se abran en el nombre de Jesús, para que tu mente sea abierta a todo lo que Dios quiere empezar a hablar, a todo lo que Dios quiere empezar a traer a tu vida, a la vida de tu familia. Y yo declaro una impartición fresca de un mover del Espíritu Santo en ti y a través de ti, que cuando hoy salgas de esta reunión, termine esta reunión, tú digas, wow, yo recibí algo de parte de Dios. Y Espíritu Santo, yo te pido por cada persona viendo que a lo mejor dice, es que yo nunca he recibido una palabra profética, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios, es que a mí nadie nunca me ha dado eso y yo lo quiero. Yo te pido que en esta semana tú hagas encuentros divinos para que esas personas puedan recibir una palabra de parte de ti y que puedan escuchar tu voz por ellos mismos. No es que es el Dios que escucha a mi mamá, o es que es el Dios que mi abuelita conoce, o es que es el Dios de mi familia, o es que es el Dios del pastor, sino que esta semana se convierta en, es que es mi Dios porque me habló a mí y me conoce a mí. Yo ahora sí suelto encuentros sobrenaturales para cada persona viendo este día. Yo declaro que tu presencia va con ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Ana, por compartir con nosotros el día de hoy. Yo sé que pues Dios ha hablado al corazón de muchos. Así que ánimo, fe, vamos adelante, sabiendo que podemos escuchar la voz de Dios y podemos ser útiles para hablar lo que Él quiere comunicar a su pueblo.
Wow, esto estuvo buenísimo. Siempre es para mí un deleite escuchar la palabra de Dios y recibir lo que el Espíritu Santo quiere hablar a mi vida, lo que Él quiere traer para que pueda yo seguir creciendo, siendo transformada, siendo renovada. Y qué mejor que aprender a escuchar la voz de Dios, la voz de su Espíritu Santo. Y pues yo quiero animarte que en esta semana, hoy mismo, ¿verdad? Tú comiences a poner estas enseñanzas en práctica y que tú comiences a permitir que el Espíritu Santo venga y hable a tu vida, se revele a tu vida y que Él pueda mostrarte lo que Él tiene específicamente para ti. Pues gracias por estar con nosotros, ha sido un gusto, ha sido un tiempo muy hermoso. Pues si tú tienes la oportunidad de quedar un ratito ahí a convivir en tu microiglesia, adelante, hazlo. Y si no, pues que tengas un excelente domingo, una excelente semana. No olvides que el miércoles nos estamos conectando en nuestros grupos de conexión. No te quedes fuera, son tiempos de bendición, tiempos de crecimiento y tiempos de reto también para la vida de cada uno de nosotros. Te esperamos ahí. Dios te bendiga. Feliz fin de semana. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos